El sol abrasador de julio caía sobre la Ciudad de México aquella tarde de 2025. Las calles hervían, los autos tocaban el claxon con impaciencia, y en medio de ese caos urbano, una joven de 20 años se disponía a enfrentar algo que pesaba más que el calor del verano. Lucero Mijares. Un hombre que lleva consigo la carga de dos titanes de la música mexicana. Una herencia brillante, pero también una sombra inmensa. Ese día, entraba con pasos inseguros al edificio moderno de Spotify Studios en Polanco. Afuera la ciudad rugía. Adentro el aire acondicionado y los pasillos minimalistas ofrecían calma. Pero dentro de ella, la calma estaba muy lejos de existir. A los 20 años ya no era la niña tierna que cantaba en los especiales de Navidad, pero tampoco se sentía todavía la artista consagrada que los medios insistían en inventar. Vivía en un limbo extraño demasiado grande para ser promesa, demasiado joven para ser leyenda. Llegas temprano la recibió Mariana, la productora del podcast Confesiones sin filtro, uno de los más escuchados en toda Latinoamérica. Pasemos a maquillaje. Tenemos 40 minutos antes de grabar. Lucero asintió apretando con fuerza su bolso. Nadie lo sabía, pero dentro llevaba un objeto muy distinto de un pintalabios o un cuaderno de notas. Era un viejo ocio de peluche desgastado por el tiempo, su osito travieso. Ese amuleto que había sobrevivido a mudanzas, giras y críticas, hoy estaba con ella porque, aunque no lo entendía del todo, lo necesitaba. El camerino la recibió con espejos iluminados por círculos de bombillas y fotografías de invitados célebres que habían pasado antes por ese espacio. La joven se sentó. Una maquilladora comenzó a trabajar en su rostro, pero lo que había que maquillar no eran ojeras ni piel cansada. Lo que pesaba eran las dudas. ¿Estás bien?, preguntó la maquilladora al notar la tensión en su mandíbula. Sí, solo nerviosa. La respuesta fue automática, casi mecánica. La verdad era mucho más dolorosa. Días atrás, su presentación en el Teatro Metropolitan había sido destrozada por los críticos. Sombra desdibujada de dos gigantes, escribió una revista digital. La genética musical no se heredó completa, sentenció un periodista de renombre. Cada palabra era un dardo, y cada dardo se clavaba en una confianza que ya era frágil. Mientras terminaban de prepararla, Lucero revisó su teléfono. Un mensaje brillaba en la pantalla. Era de su madre. Todo saldrá perfecto, mi niña. Recuerda quién eres. Palabras tiernas, alentadoras. Y sin embargo, en lugar de calmarla, le abrieron una herida nueva. ¿Quién era en realidad? ¿La hija de dos leyendas? ¿O una artista con identidad propia, aún en busca de sí misma? 5 minutos, avisó Mariana asomando la cabeza por la puerta. El estudio principal la sorprendió. No era frío ni impersonal. Paredes insonorizadas en tonos cálidos, luz suave, discos de vinilo en los estantes, libros sobre música mexicana. Y en una esquina, una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. Un guiño a la cultura y la fe que tanto habían marcado la vida y la carrera de sus padres. Allí la esperaba Daniela Cruz, periodista respetada, incisiva, pero justa. Una mujer de 35 años con la habilidad de llevar a sus entrevistados hasta el borde de la sinceridad sin que se sintieran expuestos. Me alegra tenerte aquí, dijo Daniela con una sonrisa genuina, estrechándole la mano. ¿Quieres algo antes de empezar? ¿Agua, té? Agua, gracias, contestó Lucero, intentando que su voz sonara firme aunque sus manos la delataban. Se acomodaron frente a frente, separadas por una mesa baja con 2 micrófonos. Detrás del cristal técnico se ajustaban niveles y las cámaras esperaban para transmitir la versión visual del podcast. El productor levantó la mano y contó 3, 2, 1. La voz de Daniela se volvió la de una anfitriona profesional, cálida y magnética. Bienvenidos a Confesiones sin filtro. Hoy tenemos a una invitada especial, una joven artista que carga con uno de los apellidos más pesados de la música mexicana, pero que está labrando su propio camino. Lucero Mijares, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, respondió ella con esas frases aprendidas, esas respuestas ensayadas que flotaban de memoria.
Pero Daniela astuta decidió romper el molde desde el principio. Quiero empezar diferente. No con tus padres, no con tus inicios, sino con el presente. ¿Cómo describirías este momento de tu vida, Lucero, sin filtros? Sin guiones. La pregunta la descolocó. No esperaba eso. Esperaba el recorrido cronológico, la comparación inevitable con su madre. Sintió sus dedos tensarse en torno al vaso de agua. «Es complicado», dijo al fin sorprendida de escucharse tan honesta. «A veces siento que vivo en una contradicción constante. Por un lado está la Lucero que el público espera, la hija de dos leyendas, alguien que debería tenerlo todo bajo control. Y por otro está la chica de 20 años que todavía se pregunta quién es realmente cuando se apagan las luces». Daniela asintió con la mirada fija en ella. Esa dualidad debe ser agotadora. Lo es, admitió Lucero. Y en ese instante sintió que algo dentro de ella comenzaba a liberarse. Especialmente cuando parece que todo lo que hago se mide con una vara imposible. Y la conversación comenzó a fluir. Hablaron de sus primeros recuerdos musicales, las tardes con el piano de su padre, llenando la casa, los intentos infantiles de imitar las notas imposibles de su madre. «Mi primer recuerdo cantando fue en la sala de nuestra casa en Pedregal», dijo con una sonrisa nostálgica. «Papá tocaba Triste mío. Yo no entendía ni una palabra de lo que decía la canción, pero intentaba seguirlo. Y mi mamá aplaudía como si estuviera presenciando el mejor concierto de su vida». El ambiente se había suavizado. La tensión inicial se disipaba. Daniela aprovechó ese resquicio para dar un giro sutil, casi cómplice. «Hablemos del osito travieso», dijo con una sonrisa cargada de intención. En ese instante, el corazón de Lucero dio un vuelco. ¿Cómo lo sabía Daniela? Y sobre todo, ¿qué significaba hablar frente a todo un público de ese pequeño guardián de su infancia? El sol de julio golpeaba sin piedad la Ciudad de México. Y allí estaba ella, Lucero Mijares, cargando con un apellido que pesa como un himno nacional, hija de dos colosos de la música mexicana. Y sin embargo todavía una joven de 20 años que buscaba desesperadamente una voz propia. Ese día había llegado al Spotify Studios de Polanco para grabar una de las entrevistas más vistas del continente, Confesiones sin filtro. El lugar donde los artistas tarde o temprano se quitaban la coraza. Lo que nadie sabía era que en el interior de su bolso, Lucero llevaba un secreto. No eran partituras, no era maquillaje. Era un pequeño oso de peluche viejo, remendado con la panza parchada y la oreja deshilachada. Su osito travieso. Un amuleto que había sobrevivido a toda su vida. La productora anunció 5 minutos. El estudio era íntimo, acogedor, con discos de vinilo en los estantes y una pequeña Virgen de Guadalupe en un rincón. Daniela Cruz, la entrevistadora, la recibió con una sonrisa cálida, pero todos sabían que detrás de esa sonrisa había colmillos. Su especialidad era lograr que sus invitados dijeran más de lo que jamás habían planeado. La grabación comenzó. Preguntas incisivas, respuestas medidas. Hasta que Daniela lanzó una frase inesperada. «Hablemos de tu cito». «Stapustoto». Lucero parpadeó desconcertada. «¿Cómo sabes de él?» «Investigación», respondió Daniela con un guiño cómplice. «Tu madre lo mencionó hace años en una entrevista. Dijo que dormías con ese peluche antes de cada presentación importante». El rostro de Lucero se suavizó. «Es mi amuleto», confesó. Dudó un instante y luego se atrevió. «Lo traje hoy conmigo». El público que veía desde casa contuvo el aliento. Y allí, frente a millones de futuros espectadores, Lucero abrió su bolso y sacó al pequeño oso marrón. El estudio quedó en silencio. «Este es osito travieso», dijo sosteniéndolo con una ternura que pocas veces había mostrado en público. «Me lo regaló mi mamá cuando cumplí 5 años. Desde entonces, ha estado conmigo en cada momento importante». «¿Por qué ese nombre?», preguntó Daniela con genuina curiosidad. «Porque según mi mamá, yo era como él, tranquila en apariencia, pero siempre tramando alguna travesura.
Sonrió acariciando el peluche. Con el tiempo se volvió mi confidente. Antes de cada presentación le contaba mis miedos, mis inseguridades, porque era el único que me veía tal como soy. Vulnerable, sin exigirme perfección. La cámara captó el brillo húmedo en sus ojos, el temblor sutil de sus manos. El público no estaba viendo a la hija de dos leyendas, estaba viendo a una joven con un corazón humano frágil, transparente. Daniela bajó la voz. Debe ser difícil crecer bajo los reflectores, con el peso de dos apellidos tan significativos. Lucero suspiró profundamente. Es como vivir en una casa de cristal. Todos te ven, pero nadie realmente te conoce. Cada nota que canto, cada paso que doy, siempre se compara. Canta como su mamá tiene el carisma de su papá. O lo contrario, le falta potencia, no tiene técnica. Sus dedos se aferraron al peluche como si de él sacara fuerzas invisibles. ¿Y las críticas recientes? Después de tu presentación en el Metropolitan, preguntó Daniela dejando la frase flotando. El rostro de Lucero se tensó. Las palabras de los críticos regresaron como cuchillos en el aire. Duelen, admitió con la voz rota. Duelen porque trabajo muy duro, porque amo lo que hago, porque cada vez que subo a un escenario dejo mi alma allí. Una lágrima rodó por su mejilla. Y aún así, siempre parece insuficiente. Siempre hay alguien diciendo que estoy aquí solo por mis padres, que no merezco nada. Daniela le pasó un pañuelo sin romper el clima íntimo. ¿Cómo manejas esa presión? Lucero respiró intentando recomponerse. Hay días mejores que otros. Días en que recuerdo por qué empecé, en que la música me llena tanto que nada más importa. Y otros, su voz tembló, otros en que la duda me paraliza. En que me pregunto si de verdad tengo el talento, o si solo soy el eco de dos voces más grandes que yo. El silencio del estudio era casi reverencial. La entrevista había dejado de ser un simple cuestionario, era una confesión desnuda. ¿Te has arrepentido alguna vez de este camino?, insistió Daniela. Lucero la miró fijamente, y con una claridad repentina respondió: no, porque no puedo imaginarme haciendo otra cosa. La música nunca fue una elección. Estaba allí desde el principio como respirar. Mis primeros recuerdos tienen banda sonora. Mis primeras palabras fueron cantadas antes que habladas. Sus dedos jugaron distraídamente con el osito travieso. Pero hay noches, añadió en un susurro, noches, en que despierto sudando repasando cada nota de una presentación, preguntándome si fui suficiente, si alguna vez seré suficiente. El ambiente estaba cargado. El público en casa ya no veía a una hija de famosos, veía a una joven que luchaba contra los mismos demonios que cualquier otra persona, solo que amplificados por millones de miradas. Daniela, consciente de que estaban al borde de un abismo emocional, cambió suavemente de rumbo. Hablemos de tu último EP, Raíces y Alas. Es la primera vez que incluyes composiciones propias. ¿Qué te llevó a dar ese paso? Lucero tomó aire agradecida por la tregua. Necesitaba encontrar mi propia voz. Cantar canciones hermosas de otros es maravilloso, pero esas eran sus historias, no las mías. Quería contar mis verdades. La canción Espejo Roto ha resonado especialmente entre tu audiencia, comentó Daniela. Hay una vulnerabilidad allí que parece muy personal. Lo es, asintió Lucero. La escribí después de una crisis de confianza. Habla de mirarte al espejo y no reconocer a quien te mira de regreso. De preguntarte si la imagen que otros tienen de ti es más real que la que tú misma percibes. En ese momento, sin que Lucero lo notara, algo ocurría detrás de la cabina técnica. Una figura familiar conversaba en voz baja con la productora. Asentían, sonreían y planeaban algo inesperado. En tus letras hablas mucho de soledad, dijo Daniela retomando la conversación. Lucero no sabía que en cuestión de minutos la entrevista daría un giro que nadie esperaba. El estudio estaba envuelto en un silencio extraño. Un silencio que no era vacío, sino denso, casi palpable, como si cada persona presente supiera que estaban a punto de presenciar algo que se grabaría para siempre en la memoria de todos.
Lucero Mijares acababa de abrir su corazón. Había hablado de la soledad particular que la acompañaba incluso en medio de los aplausos, esa soledad que no se cura con halagos ni con ovaciones. Sus lágrimas aún brillaban en sus mejillas, cuando de pronto un golpe suave en la puerta cortó el aire como un trueno en medio de un susurro. Daniela Cruz, la entrevistadora, alzó la vista desconcertada. En la cabina técnica, la productora hacía un gesto afirmativo, como quien guarda un secreto demasiado grande para contenerlo. Y entonces, con una sonrisa cargada de misterio, Daniela pronunció unas palabras que encendieron la expectación de todos. Parece que tenemos un invitado sorpresa. Lucero, con los ojos aún nublados por las lágrimas, giró lentamente hacia la puerta. El tiempo se ralentizó. El pomo giró con suavidad, la puerta se abrió apenas unos centímetros, y la figura que apareció al otro lado del umbral hizo que su corazón se detuviera. Era su madre. Lucero Ogasa León. La mujer que durante décadas había iluminado escenarios enteros con su voz, la artista que se había ganado el título de novia de América, y que ahora, lejos de reflectores y cámaras, entraba al estudio como madre. Solo madre. Caminaba con paso firme, pero con una mirada suave, casi frágil, consciente de que estaba entrando en un terreno sagrado, la vulnerabilidad de su hija. En sus manos traía un objeto inesperado, un oso de peluche idéntico al que su hija sostenía, pero más grande, con menos desgaste, y con un lazo azul impecablemente anudado en el cuello. Lucero Mijares se llevó las manos a la boca. «Mamá», susurró, y la palabra salió hecha pedazos de emoción. Las lágrimas que había intentado contener durante toda la entrevista ahora caían sin control. El estudio entero quedó paralizado. Los técnicos, Daniela, incluso los camarógrafos. Todos parecían congelados, conscientes de que estaban frente a un instante irrepetible. La madre se detuvo frente a su hija. Sostuvo el oso en alto como quien entrega un tesoro ancestral. «Este es el original», dijo con voz clara, aunque quebrada por la emoción. «El tuyo es una réplica que mandé a hacer cuando el primero empezó a deshacerse. Guardé este siempre como guardé cada momento de tu vida, cada lágrima, cada sonrisa». Lucero Mijares extendió las manos temblorosas y acarició el peluche con las yemas de los dedos, como si temiera que se desvaneciera. Lo reconoció al instante. Había detalles únicos, una costura torcida, un hilo suelto. Eran huellas del tiempo. «¿Por qué?», preguntó, incapaz de completar la frase. Su madre la miró directo a los ojos, una mirada cargada de la intensidad que alguna vez había conquistado multitudes, pero que ahora contenía una sola cosa: amor absoluto. «Porque nunca quise que te sintieras sola», respondió. «Y porque cada palabra que dijiste hoy me atravesó el corazón». Se sentó a su lado sin pedir permiso, como solo las madres saben hacerlo. Los técnicos corrieron a colocar un micrófono adicional, pero nadie se atrevió a interrumpir aquel instante. Daniela observaba con los labios entreabiertos, consciente de que lo que estaba sucediendo no se podía planear, no se podía repetir, no se podía fingir. La madre levantó el peluche original y habló con nostalgia. «Lo compré cuando supe que estaba embarazada de ti. Antes de que nacieras lo puse en la cuna y le hablaba como si ya fueras tú. Le contaba mis miedos, mis sueños, lo mucho que te amaba sin conocerte». El público que vería esta entrevista semanas después sentiría un escalofrío al escuchar esas palabras. Era como si las fibras del tiempo se hubieran entrelazado, la madre embarazada hablándole a un peluche, y ahora la hija adulta, abrazando a ese mismo objeto como si abrazara sus raíces. Lucero hija sostuvo ambos osos, el gastado que había dormido a su lado durante años y el intacto que su madre había guardado como reliquia. Verlos juntos era como mirar en un espejo doble la infancia y el presente, la vulnerabilidad y la resiliencia, el eco y la raíz. La madre continuó con voz suave. «Cuando cumpliste 5 años y te vi tan apegada a él, me preocupé. No quería que tu seguridad dependiera solo de un objeto. Por eso hice la réplica, para que siempre tuvieras un compañero, aunque yo no pudiera estar». La cámara captaba en primer plano las lágrimas cayendo por el rostro de Lucero Mijares.
Eran lágrimas de alivio, de amor, de reconocimiento. Lágrimas que borraban, aunque fuera por un instante, las voces de los críticos, las comparaciones despiadadas, las dudas que tanto la habían atormentado. Ese día comprendió algo que cambiaría su camino. Nunca había estado sola. Porque más allá de los aplausos, más allá de las portadas, más allá de las exigencias imposibles, siempre había tenido a alguien que la miraba no como la hija de dos leyendas, no como la promesa de una generación, sino como lo que siempre fue una hija amada. El estudio entero estaba al borde del llanto. Daniela, la entrevistadora, apenas pudo susurrar, esto es historia. Y en efecto lo era. Un momento íntimo, auténtico, imposible de fabricar, que quedaría grabado no solo en los archivos de Spotify, sino en la memoria colectiva de todos los que lo presenciaran. El aire en el estudio parecía suspendido, como si hasta las partículas de polvo hubieran dejado de moverse para no interrumpir lo que estaba ocurriendo. El oso de peluche descansaba entre las manos de Lucero Mijares mientras su madre la observaba con ternura y dolor acumulados. Ya no eran dos artistas ni dos generaciones distintas. Eran madre e hija cara a cara, desnudando las verdades que habían callado demasiado tiempo. Ya estaba bastante gastado, explicó Lucero madre, acariciando el oso original con los dedos. Tenía miedo de que un día se deshiciera por completo. Así que mandé a hacer una réplica exacta. ¿Y cuando te la entregué? Te dije que había estado en un spa para ositos. La sala entera soltó una leve risa contenida, una risa que no borraba la emoción, sino que la hacía más humana. Lucero Mijares, entre lágrimas, sonrió con un destello de alegría infantil. Me acuerdo de ese día. Me dijiste que le habían hecho tratamientos especiales para que durara más tiempo. Y funcionó, ¿no? Su madre respondió con un guiño cómplice cargado de esa complicidad que sobrevive a todos los pleitos y silencios. Funcionó. Pero lo que nunca pensé fue que lo conservarías tantos años, que seguiría siendo tu amuleto incluso ahora. Daniela, la periodista, se inclinó hacia el micrófono. Una profesional con experiencia sabía reconocer cuando debía callar. Entendió que lo mejor que podía hacer era dejar que madre e hija se encontraran en ese espacio íntimo. Lucero hija bajó la mirada hacia los dos osos, el gastado y el intacto, como si contemplara el paso del tiempo materializado en felpa. Y entonces se atrevió a preguntar con voz temblorosa: mamá, ¿escuchaste lo que dije antes? ¿Escuchaste que me siento insuficiente? Bajo tu sombra, bajo la de papá. Lucero Ogasa asintió lentamente. Sus ojos brillaban con lágrimas que no intentaba ocultar. Te escuché, mi niña, y cada palabra fue como un espejo, porque yo también lo sentí. Ese miedo, esa inseguridad, esa duda que corroe, también vivió en mí. La joven la miró incrédula. Tú eres Lucero. La estrella, la perfecta. Su madre negó suavemente, con la calma de quien ya ha recorrido el camino del dolor. Soy una mujer que también dudó, que también lloró a solas, que despertó muchas noches preguntándose si de verdad merecía estar donde estaba. La diferencia es que yo construí mi nombre desde cero. Tú, en cambio, cargas con dos apellidos que pesan como montañas. El silencio que siguió fue brutal. Hasta los técnicos detrás del cristal parecían contener la respiración, como si romper ese instante fuera un sacrilegio. La madre se inclinó hacia adelante, bajando la voz como quien revela un secreto guardado demasiado tiempo. Quiero contarte algo que nunca te he dicho, algo que me persigue desde hace años. Lucero Mijares alzó la mirada expectante. ¿Recuerdas tu primera presentación importante? Tenías 12 años. ¿Subiste conmigo al Auditorio Nacional? Cantamos Cuéntame. La joven asintió con un brillo nervioso en los ojos. Sí, va. Estaba aterrada. Lo que no sabes, continuó su madre, es que yo estaba más asustada que tú. Esa noche, antes de salir al escenario, me encerré en el baño y vomité del miedo. La hija abrió los ojos con sorpresa. ¿Tú por qué? Lucero madre respiró hondo. Porque entendí en ese instante que estaba lanzando a mi hija al mismo mundo que me lo dio todo, pero que también me quitó tanto. Ese monstruo de 1000 cabezas que son el público, la crítica, la fama. Me aterraba pensar que ibas a sufrir lo mismo que yo, las palabras hirientes, las comparaciones injustas,
las expectativas imposibles. Su voz se quebró, y entonces confesó lo que había guardado más de 8 años. Después de tu presentación, mientras todos te felicitaban, escuché a 2 periodistas en el pasillo. Uno dijo, no tiene la chispa de la madre. El otro respondió, es más Mijares que Lucero. Como si eso fuera malo. Los ojos de la madre se llenaron de furia contenida al recordarlo. Quise matarlos, te lo juro. Sentí una rabia que nunca había experimentado. Porque podían destrozarme a mí, pero a ti. A mi hija, a mi niña. No. Lucero Mijares le apretó las manos con fuerza conmovida, hasta lo más profundo. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque quería protegerte, respondió su madre con una honestidad brutal. Porque pensé que si me veías fuerte, tú también aprenderías a hacerlo. Pero hoy me doy cuenta de que quizás lo que necesitabas era ver también mi vulnerabilidad. Saber que el camino no ha sido perfecto para nadie, ni siquiera para mí. Daniela intervino con voz suave, casi temerosa de romper el hechizo Lucero. ¿Qué sientes al ver a tu hija seguir tus pasos a enfrentar esas comparaciones? La madre no apartó la mirada de su hija al responder. Es aterrador. Y maravilloso a la vez. Aterrador porque conozco cada trampa, cada dolor que este camino esconde. Maravilloso porque la veo y sé que en ella hay una autenticidad que muchos artistas tardan décadas en encontrar, si es que la encuentran. Se volvió brevemente hacia la periodista. Todos hablan de seguir mis pasos. Lo que no entienden es que ella no está caminando detrás de mí. Ella está abriendo su propio sendero. Sí, la genética le dio una voz, pero lo que hace con ella, eso es completamente suyo. Las lágrimas corrían sin freno por el rostro de Lucero hija. Su madre la miró intensamente con una mezcla de orgullo y ternura. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú a los 20 años y yo a tu edad? Que tú ya escribes tus propias canciones. Tú cuentas tus verdades. Yo a tu edad solo interpretaba lo que otros escribían para mí. Tú ya estás creando tu propio legado. Lucero Mijares negó suavemente con la cabeza entre sollozos, como si no pudiera aceptar aún tanta fe depositada en ella. El estudio entero en silencio absoluto entendió que no estaban presenciando una entrevista, sino el nacimiento de una nueva etapa en la vida de ambas. El estudio estaba tan en silencio que hasta el zumbido tenue de los focos se sentía como un rugido. Lucero hija había lanzado esa frase que llevaba años guardada en su pecho. Pero tú eras perfecta, mamá. Nunca te equivocabas en el escenario. La respuesta no fue solemne ni ensayada. Fue una carcajada genuina cristalina que rompió la tensión como un vaso al caer al suelo. Perfecta. Dios mío, si supieras, respondió Lucero madre inclinándose hacia ella como quien comparte un secreto prohibido, aunque sabía que medio México la escucharía. Se acomodó en la silla, respiró profundo y confesó con un brillo pícaro en los ojos. En mi tercer concierto en el Auditorio Nacional, con el lugar lleno hasta el último asiento, olvidé la letra de Llorar completa. Me quedé ahí sonriendo como idiota inventando palabras que ni siquiera rimaban. El estudio estalló en risas contenidas. Lucero hija también rió entre lágrimas, y por un instante ya no eran 2 figuras públicas cargando legados, sino simplemente madre e hija compartiendo confidencias. Y en los premios Lo Nuestro de 1993, continuó la madre divertida como si hubiera abierto una caja de recuerdos prohibidos. Me caí de la tarima durante un ensayo de vestido largo directo al suelo. Tu padre estaba ahí, y se rió tanto que casi se ahoga. Lucero Mijares la miraba boquiabierta entre la sorpresa y la liberación. Cada anécdota confesada por su madre era como una cadena que se rompía dentro de ella. Como si cada error de su madre le diera permiso al fin para equivocarse también para ser humana. Nunca me contaste esas cosas, dijo la joven con un tono de reproche suave, casi infantil. Porque parte de ser madre, admitió Lucero, madre con honestidad, es querer parecer infalible. Queremos que nuestros hijos nos vean fuertes, capaces de protegerlos de todo. Pero hoy escuchándote, entendí que quizás lo que más necesitas no es mi perfección, no, sino mi verdad.
Entonces tomó los dos osos de peluche, el original y la réplica, y los colocó juntos sobre su regazo. Los acarició con ternura y señaló: así como es, estos ositos, tú y yo, somos versiones diferentes de lo mismo, hechas del mismo material pero con historias distintas, con cicatrices diferentes. Lucero hija los contempló en silencio, el suyo desgastado con costuras abiertas y manchas de lágrimas, el de su madre cuidado preservado casi intacto. El tuyo está más bonito, murmuró con una sonrisa débil. El tuyo está más vivido, respondió su madre sin dudar, y eso lo hace infinitamente más valioso. Daniela, la periodista, consciente de que estaba frente a oro puro, decidió arriesgarse con una pregunta delicada. Lucero, ¿cómo ha sido ver a tu hija enfrentar críticas tan duras, especialmente después de su presentación en el Metropolitan? La expresión de Lucero madre cambió. Su rostro se endureció. Los ojos hasta ese momento suaves brillaron con la fiereza de una leona que protege a su cría. Ha sido doloroso, admitió, porque yo sé cuánto trabaja. La he visto quedarse ronca de tanto ensayar. La he escuchado repetir una nota hasta la madrugada solo para lograr que suene perfecta. Hizo una pausa. Respiró como eligiendo cada palabra con bisturí. Y después leo críticas escritas por personas que nunca han pisado un escenario, que no saben lo que significa abrir el alma frente a miles de desconocidos. Y duele tanto como si las críticas me las hicieran a mí. Giró hacia su hija con una mirada ardiente. Pero también sé algo, mi amor. Cada palabra dura, cada juicio injusto, cada comparación cruel. Te está forjando. Aunque te lastimen, te están haciendo más fuerte, más resiliente. Lucero Mijares bajó la mirada, la voz apenas un susurro. A veces no me siento fuerte, a veces solo quiero esconderme. Su madre la tomó de las manos con infinita ternura. Lo sé, mi niña. Y está bien esconderse un rato. Está bien llorar, dudar, incluso querer rendirse. Pero lo importante es lo que pasa después. Que vuelvas a salir a cantar, a brillar. Daniela, percibiendo la intensidad del momento, dio otro giro con cautela. Lucero, mencionaste antes que hay momentos específicos en que sientes una soledad particular, incluso con todo el apoyo de tu familia. ¿Podrías contarnos más? La joven respiró hondo. Acarició distraídamente a su osito desgastado buscando fuerzas. Es después de los shows. Comenzó con voz temblorosa. Cuando toda la adrenalina se va. Estás en el camerino con el maquillaje quitado, el vestido en un rincón. Ya no hay aplausos, solo silencio. Y entonces aparece este vacío. Como si se hubiera dejado cada gramo de mí en el escenario y no quedara nada. Miró a su madre con ojos de súplica. No sé si tiene sentido. Lucero madre apretó sus manos con fuerza. Tiene todo el sentido del mundo. En mi generación lo llamábamos el bajón postescenario. Es como un vaso vacío, diste tanto de ti, que sientes que ya no queda nada dentro. Exacto, exclamó su hija sorprendida. Es en ese momento cuando más me atacan las dudas. Cuando me pregunto si lo que hice fue suficiente, si decepcioné a alguien, si merezco estar ahí. La madre le levantó suavemente el mentón para que la mirara directo a los ojos. Escúchame bien, Lucero Mijares. Tú mereces cada aplauso. Cada escenario, cada oportunidad. No por ser mi hija, no por ser hija de Mijares, sino por ti, por tu talento, por tu esfuerzo, por tu corazón. El silencio en el estudio era tan profundo que podía escucharse el golpeteo nervioso de un lápiz contra la libreta de un técnico. Lucero hija, bajó la mirada, lágrimas cayendo en cascada. Pero esta vez algo había cambiado. No eran lágrimas de duda, eran lágrimas de alivio. Entonces su madre añadió con voz suave, cargada de un recuerdo guardado por más de una década. ¿Recuerdas cuando tenías 9 años? No. Es 9 años y te regalamos ese micrófono rosado con luces que brillaban si cantabas fuerte. La joven soltó una risa entre sollozos. Sí, me encantaba ese juguete.
Esa misma noche, después de tu fiesta de cumpleaños, continuó su madre tu padre, y yo pensamos que ya estabas dormida. Pero a través de la puerta escuchamos tu voz. Estabas sobre tu cama con el micrófono en la mano cantando una canción inventada, una melodía simple pero completamente tuya. Lucero hija la miraba expectante. Y al final dijiste algo que nunca olvidaré. Su madre tragó saliva conteniendo la emoción. Dijiste, un día voy a cantar mis propias canciones. Y la gente va a llorar porque va a sentir lo que yo siento. El silencio que siguió fue absoluto. Lucero hija cubrió su rostro con las manos sollozando mientras la madre la abrazaba con fuerza. Y todos en el estudio comprendieron que aquella niña de 9 años, con un micrófono de juguete, había cumplido su profecía. El estudio entero parecía contener la respiración. Cada palabra que surgía de esa conversación ya no era entrevista, ya no era espectáculo. Era una confesión compartida frente a millones de oyentes invisibles. Lucero madre había lanzado la frase que lo cambió todo. Ya nadie critica lo invisible, mi amor. Nadie se molesta en señalar lo que no importa. Si hablan de ti, si te juzgan, es porque lo que haces resuena porque tu voz está dejando huella. Lucero hija, todavía con los ojos húmedos, se quedó inmóvil como si esas palabras le hubieran abierto una grieta en el pecho para dejar entrar un rayo de luz. Durante años había cargado la crítica como una condena y ahora su madre la transformaba en una prueba de relevancia. Entonces, con un gesto íntimo, Lucero madre se inclinó aún más creando un círculo invisible que parecía excluir incluso a las cámaras. ¿Quieres saber un secreto de este medio?, preguntó con tono cómplice como si estuviera a punto de revelar una verdad prohibida. La joven asintió en silencio. Los críticos más duros, los que parecen disfrutar señalando imperfecciones, casi siempre son los que nunca tuvieron el valor de subirse a un escenario. Es muy fácil juzgar desde la comodidad del anonimato. Lo difícil, lo verdaderamente valiente es pararse bajo los reflectores, con el corazón expuesto sabiendo que cada nota puede ser usada como daga. Y aún así cantar. Una sonrisa tímida apareció en los labios de Lucero Mijares. Papá dice algo parecido, confesó. Porque es verdad, afirmó su madre sin titubear. Y lo que ustedes dos comparten además de la música es esa valentía. Daniela, que había escuchado todo en respetuoso silencio, decidió intervenir. Su voz grave y controlada rompió la quietud como un hilo conductor. Lo que estamos presenciando hoy es extraordinario. Muy pocas veces tenemos la oportunidad de ver esta vulnerabilidad compartida madre e hija, 2 generaciones, 2 voces reflejándose mutuamente. Hizo una pausa breve dejando que la emoción reposara en el aire. Permítanme preguntarles algo a ambas. ¿Qué han aprendido hoy aquí, escuchándose la una a la otra frente al país entero? Lucero madre fue la primera en responder. Se acomodó en su silla, respiró hondo y habló con la serenidad de alguien que sabe que cada palabra quedará grabada en la memoria colectiva. Hoy he aprendido que a veces el mayor acto de amor no es mostrar fortaleza, sino vulnerabilidad. Que mi hija necesitaba saber que yo también me equivoqué, que también lloré, que también dudé. Que detrás de la estrella que la gente ve hubo siempre una mujer que tuvo miedo, pero que nunca dejó de cantar. El silencio se hizo más denso aún. Cada técnico detrás del cristal parecía estar al borde de las lágrimas. Lucero hija apretó el osito entre sus manos y con voz temblorosa respondió: yo aprendí que no necesito ser perfecta, que mis cicatrices, mis fallos, mis dudas no me restan valor, que incluso los ídolos tienen miedos y eso me hace sentir más libre. La madre extendió su mano, la hija la tomó. La cámara enfocó ese gesto sencillo, pero cargado de un simbolismo abrumador. 2 generaciones de música, de historia y de amor enlazadas en un mismo instante. Daniela, con instinto periodístico y sensibilidad humana, decidió dar un paso más. Lucero, hija, ¿qué les parece si cerramos este momento con lo que mejor saben hacer? No una entrevista, no una confesión, sino música. Las 2 se miraron sorprendidas. La madre arqueó una ceja como preguntando sin palabras. La hija, tras unos segundos de vacilación, asintió.
¿Cuál?, preguntó Lucero madre, ya con la voz cargada de emoción. La que cantamos juntas en mi primera presentación, respondió la hija con un hilo de voz. El estudio entero contuvo la respiración. Los técnicos se movieron con rapidez casi reverente, colocando un micrófono adicional ajustando niveles. Y entonces ocurrió. Primero suave, la voz de Lucero madre llenó el aire. Una voz que había acompañado a millones de mexicanos durante décadas, sólida y reconocible, como un faro en la oscuridad. Después la de Lucero, hija, se unió. No era una imitación, no era una sombra, era distinta, fresca, frágil y poderosa a la vez. Las dos voces entrelazadas flotaban en el estudio creando una armonía que parecía detener el tiempo. Afuera la ciudad seguía su caos. Adentro se había creado un santuario sonoro. Cuando la última nota murió en el aire, hubo un silencio sagrado. Nadie aplaudió, nadie respiró. Era como si todos supieran que habían sido testigos de algo irrepetible. Finalmente Daniela con voz temblorosa susurró: México acaba de escuchar no solo una canción, sino una verdad compartida. Lucero madre abrazó a su hija, las dos osos descansando sobre la mesa como guardianes silenciosos de esa promesa renovada. Seguir cantando con miedo, o sin él, pero siempre con el corazón abierto. El aire en el estudio seguía cargado como si las paredes mismas hubieran absorbido cada palabra de aquella confesión. No era solo una entrevista más. Era sin duda un momento que se transformaba ante los ojos de todos en algo histórico. Madre e hija. Frente a frente, con dos ositos de peluche sobre el regazo, estaban compartiendo más que recuerdos. Compartían vulnerabilidad, miedo, esperanza y sobre todo una verdad que pocas veces se escucha en voz alta. Lucero madre acarició suavemente la mejilla de su hija. Su voz cuando volvió a hablar tenía esa mezcla de ternura y fuerza que solo una madre puede conjugar. Tú me has enseñado valentía. El silencio fue inmediato, casi reverencial. Afuera el bullicio de la Ciudad de México seguía su curso, pero allí dentro, en esa sala insonorizada, el mundo entero parecía haberse detenido. Los técnicos, normalmente atentos a pantallas y botones, habían dejado de moverse. Daniela, la entrevistadora, apenas respiraba, consciente de que presenciaba un momento irrepetible. Sí, valentía, repitió la madre mirando a su hija con intensidad. La valentía de ser auténtica en un mundo que constantemente quiere moldearte en otra cosa. La valentía de escribir tus propias canciones cuando sería más fácil interpretar éxitos seguros. La valentía de mostrar tus inseguridades aunque tiemble tu voz. Lucero Mijares no sabía qué responder. Ella nunca se había visto como valiente. Más bien como frágil, como vulnerable, como alguien siempre a la sombra de dos gigantes. Y sin embargo, su madre, aquella mujer que había llenado escenarios y conquistado corazones por décadas, la miraba como si en ella se escondiera una fuerza indomable. Yo tenía casi 30 años, continuó Lucero madre, cuando empecé a buscar mi propia voz como compositora, cuando me atrevía a arriesgarme con material original. ¿Y tú? Tú lo estás haciendo a los 20. ¿Sabes lo extraordinario que es eso? Las palabras flotaron en el aire como un bálsamo. La joven bajó la mirada incrédula, pero sus labios temblorosos dibujaron una sonrisa tímida. Por primera vez en mucho tiempo la crítica externa perdía poder frente a la voz interna que se abría paso, la de su madre. Fue entonces cuando vino la confesión inesperada. Cuando escuché Espejo Roto por primera vez, dijo la madre con un dejo de emoción en la voz, tuve que detener el coche. No podía manejar con tantas lágrimas en los ojos. Lucero Mijares abrió los ojos sorprendida. ¿De verdad? Pero si esa canción la escribí en uno de mis peores momentos, sobre sentirme insuficiente. La madre apretó con fuerza sus manos. Precisamente por eso lloré. Porque en tu voz reconocí mis propios miedos, mis propias dudas. Tus palabras hablaban también de mí, de lo que yo sentí tantas veces en silencio. La joven se quedó muda. Era como si su madre acabara de tender un puente invisible entre dos generaciones, un puente hecho de fragilidad compartida. Y entonces, llegó el golpe definitivo. Hija, ese apellido que a veces sientes como una carga, como una losa, también es tu escudo. Sí te abrió puertas, pero no es lo que te mantiene dentro de ellas.
Eso lo haces tú con tu talento, con tu disciplina, con tu corazón. Lucero Mijares dejó escapar un sollozo ya sin intentar contenerlo. Apretó las manos de su madre con desesperación como quien se aferra a un salvavidas en medio del océano. La madre prosiguió con voz firme cada palabra martillando una nueva certeza. ¿Sabes cuántos hijos de artistas han intentado seguir este camino y se han quedado en el primer intento? El apellido puede darte la primera oportunidad, pero solo tu autenticidad, tu arte, tu esfuerzo, te dará la segunda, la tercera, la décima. El rostro de la joven se iluminó con una mezcla de lágrimas y orgullo. Era como si por primera vez se reconociera a sí misma como algo más que la hija de... El ambiente era tan intenso que Daniela, la periodista, decidió dejar la formalidad a un lado. Hizo una pausa, respiró hondo y formuló la pregunta que todos en casa se estaban haciendo. ¿Han tenido esta conversación antes en privado? ¿O es la primera vez que hablan de estos temas con tanta profundidad? Las dos se miraron largamente como si buscaran la respuesta en los ojos de la otra. Lucero Madre habló primero. Hemos tenido conversaciones profundas, sí, pero casi siempre sobre técnica, sobre interpretación, sobre la industria. Tal vez no hablamos lo suficiente sobre las cicatrices que este camino deja en el alma. La hija asintió lentamente. Es cierto. Mamá siempre ha sido mi maestra, mi guía. Pero creo que las dos intentamos protegernos. Yo no quería preocuparla con mis inseguridades, y ella no quería mostrarme las suyas. La madre completó la frase con una honestidad brutal. Quería ser tu roca, tu certeza en un mundo lleno de incertidumbre. Pero ahora entiendo que lo que más necesitabas no era una madre perfecta, sino una madre real. Con miedos, con dudas, con errores. Lucero Mijares se inclinó hacia ella con lágrimas en los ojos. Lo que más necesitaba eras tú. No la estrella, no la leyenda. Solo mi mamá. Las cámaras captaron el instante exacto en que madre e hija se fundieron en un abrazo silencioso. Un abrazo que no era espectáculo ni actuación, era verdad pura. Y en ese momento, millones de personas que más tarde verían este episodio sentirían como si también recibieran ese abrazo. Como si de algún modo todos fuéramos testigos de una herida cerrándose de una herencia que no era peso, sino alas. El estudio estaba en absoluto silencio. No el silencio incómodo de la incomunicación, sino ese silencio cargado vibrante que antecede a una revelación. Daniela, periodista experimentada, sabía perfectamente que no debía interrumpir. En ese instante lo más poderoso que podía hacer era dejar que madre e hija siguieran construyendo un puente invisible frente a los micrófonos y las cámaras. Lucero Madre había hablado de las críticas de la dureza de los juicios, de cómo las opiniones externas podían hacer tambalear a cualquiera. Sus palabras no eran teoría, eran cicatrices compartidas. Y cuando dijo con firmeza que el arte verdadero siempre divide la frase, quedó suspendida en el aire como una verdad que atravesaba generaciones. La joven Lucero Mijares, aún con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. Sus labios temblaban como quien se atreve a aceptar algo que duele, pero que al mismo tiempo libera. Hay días en que lo entiendo, mamá, susurró. Días en que la música me llena tanto que todo lo demás desaparece. Pero hay otros en que una sola crítica opaca 100 palabras de apoyo. La madre estrechó su mano con ternura. Y eso es normal, mi amor. Eso es ser humana. Eso es ser artista. El verdadero aprendizaje no está en blindarse, sino en aprender a filtrar, quedarte con lo que te nutre y dejar ir lo que solo busca herirte. La atmósfera del estudio se había vuelto tan íntima que resultaba difícil recordar que aquello estaba siendo grabado y transmitido. Lo que comenzó como una entrevista era ahora casi una confesión pública, un diálogo que millones escucharían, pero que en ese preciso instante pertenecía solo a ellas dos. Fue entonces cuando Lucero Madre, con esa mezcla de nostalgia y sabiduría que solo dan los años, decidió abrir un recuerdo guardado como un tesoro. ¿Sabes cuál es una de mis memorias más claras de ti?, preguntó mirándola directamente a los ojos. No en un escenario, no con reflectores. En el parque cuando tenías apenas 6 años.
La joven parpadeó sorprendida intentando reconstruir la escena. «¿La de la bicicleta?» Su madre sonrió con ternura. «Esa misma. Te caíste de lleno. La rodilla sangraba, llorabas como si el mundo se hubiera acabado. Te cargué hasta un banco, limpié la herida con un pañuelo y agua de mi botella. Pero lo que nunca olvidaré fue lo que hiciste después». Lucero Mijares abrió los ojos con asombro como si no supiera a dónde iba la historia. Entre lágrimas, con la voz quebrada, empezaste a cantar Golondrinas Viajeras, una canción que ni siquiera es alegre sino tristísima. Y la cantabas con tanto sentimiento que la gente que pasaba se detenía a escucharte. Imagínate la escena: una niña con la rodilla sangrando, llorando, pero cantando con toda el alma sobre golondrinas que no vuelven. El relato arrancó sonrisas conmovidas incluso en los técnicos detrás del cristal. «Ese día entendí algo fundamental sobre ti, hija», añadió la madre con voz firme. «Que la música no era solo algo que hacías. Era tu manera de procesar el dolor, de transformar la tristeza en algo hermoso. Ese don no se enseña, no se hereda. Eso es tuyo». Lucero Mijares dejó escapar un sollozo contenido. Sus manos se aferraban a su osito de peluche, como si necesitara recordarse que a pesar de todo seguía siendo esa niña vulnerable que cantaba para sobrevivir al dolor. Daniela, con la precisión de quien sabe cuándo dar el golpe maestro, planteó la siguiente pregunta. Lucero, como madre y como artista, ¿qué consejo le darías a tu hija para manejar no solo la crítica, sino también el peso de las comparaciones y las expectativas? La madre bajó la mirada unos segundos, respiró hondo y alzó la vista con una claridad inquebrantable. Le diría lo que mi madre me dijo a mí. Aunque tardé años en comprenderlo, las opiniones ajenas son solo eso. Opiniones, no verdades absolutas, no sentencias divinas. Son reflejos de las inseguridades y perspectivas de otros. El único juicio que realmente debe importarte es el de quienes te conocen de verdad y te aman genuinamente. El resto, hija, es ruido. El estudio entero quedó hipnotizado por la fuerza de esas palabras. Pero Lucero madre no terminó ahí. Con un tono aún más solemne añadió: y algo más, el arte real nunca busca complacer a todos. El arte real incomoda, provoca, divide. Si todos te aplauden sin excepción, probablemente no estás siendo honesta contigo misma. Probablemente estás jugando demasiado seguro. El verdadero arte es el que te expone, el que desnuda tu alma, y corre el riesgo de que algunos te rechacen. Las palabras golpearon con fuerza en el corazón de la joven. Podía verse en su rostro esa mezcla de dolor y liberación que aparece cuando alguien te dice lo que necesitabas oír aunque duela. «Hay días en que quisiera esconderme», confesó Lucero Mijares en voz baja. «Días en que me pregunto si de verdad valgo lo suficiente». Su madre se inclinó hacia ella con una ternura feroz. «Entonces recuerda esto: cada crítica, cada comparación injusta, cada palabra dura es la prueba de que estás haciendo algo importante. Nadie pierde el tiempo en criticar lo invisible. Nadie analiza lo irrelevante. Si hablan de ti, si te juzgan, si discuten tu voz, es porque ya estás dejando huella». Los ojos de la joven se abrieron con sorpresa, como si aquella idea hubiera girado de golpe su manera de mirar la situación. La madre apretó sus manos con fuerza y concluyó: «El apellido puede abrirte la primera puerta, pero solo tu talento te mantiene dentro. Y tú, hija, ya estás construyendo pasillos propios, escenarios propios, canciones que son solo tuyas. Eso no lo hace un apellido, eso lo hace un artista». El silencio que siguió fue distinto. Ya no era un silencio cargado de vulnerabilidad, sino un silencio de revelación, de certeza. En esos segundos, mientras madre e hija se miraban fijamente, la audiencia, presentes y futuros millones de espectadores, supo que había presenciado algo irrepetible, la alquimia pura de la verdad desnuda. Daniela respiró hondo, consciente de que tenía oro puro frente a sus micrófonos. No solo una entrevista, sino un documento humano que quedaría grabado en la memoria colectiva. El estudio, que segundos atrás se había llenado de carcajadas por la anécdota del estómago opinando, se fue aquietando poco a poco. Como suele ocurrir en los grandes momentos de conversación,
La risa abrió paso a la reflexión, a un espacio donde las palabras pesan más y los silencios dicen tanto como las frases. Daniela, con la intuición fina de una periodista veterana, dejó que el aire se asentara antes de lanzar la pregunta que había estado guardando para el cierre. Para ambas, dijo con voz suave, casi reverente. ¿Qué ha sido lo más difícil y lo más gratificante de compartir no solo un vínculo familiar, sino también una vocación, un escenario, una industria que a veces puede ser tan generosa como cruel? El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era incómodo, era solemne. Era el tipo de silencio que prepara el terreno para una confesión honesta. Madre e hija se miraron, y esa mirada contenía décadas enteras, noches de desvelo, risas en camerinos, lágrimas escondidas, orgullo compartido, y sobre todo un amor que se había puesto a prueba una y otra vez, frente a las luces implacables de la fama. Lucero madre respiró profundamente, acomodó su postura y comenzó a hablar con ese tono pausado que revela que se está eligiendo cada palabra con sumo cuidado. Lo más difícil. Empezó y bajó la vista un instante, como buscando las palabras en algún rincón de la memoria. Lo más difícil ha sido encontrar el equilibrio entre ser madre y ser colega. Nunca es sencillo. Siempre estás caminando una cuerda floja. Hizo una pausa. La cámara captó cómo sus ojos brillaban con esa mezcla de orgullo y vulnerabilidad. ¿Cuándo debo protegerte? ¿Y cuándo debo dejar que te enfrentes sola al mundo? ¿Cuándo debo darte un consejo técnico? ¿Y cuándo debo callar para que descubras por ti misma la respuesta? ¿Cuándo debo ser la maestra exigente? ¿Y cuándo solo la mamá que escucha? Se giró hacia su hija, la miró con infinita ternura, y en esa mirada había tanto amor como respeto. Y quizás lo más duro de todo, añadió con un hilo de voz más bajo, ha sido aprender a soltar. Soltar mis miedos, soltar mis ganas de intervenir, soltar ese instinto maternal de querer protegerte de cada golpe, de cada crítica. Porque sé que solo aprendiendo a equivocarte, a caerte y levantarte, encontrarás tu propio curso camino. Y créeme, se le quebró la voz apenas eso ha sido un reto más grande que cualquier escenario que yo haya pisado. Las palabras cayeron como verdad desnuda en el estudio. Daniela, conmovida, permanecía inmóvil, mientras los técnicos detrás del cristal contenían la respiración. Lucero Mijares, visiblemente emocionada, asintió con lentitud. Tragó saliva antes de atreverse a responder. Para mí, dijo su voz temblando, apenas lo más difícil ha sido. Hizo una pausa, se acomodó el osito de peluche en el regazo como si buscara en él la valentía necesaria. Lo más difícil ha sido sentir que cada paso que doy, lo doy bajo tu sombra y la de papá. No porque ustedes me lo hayan impuesto, sino porque el mundo me la recuerda todos los días. A veces siento que nunca empiezo desde cero, siempre empiezo desde una comparación. El eco de esas palabras retumbó en la sala. La madre la miraba con el corazón apretado, pero sin interrumpir. Y a veces, continuó la joven, lo más duro es pensar que nunca seré suficiente. Que por más que me esfuerce, la gente siempre encontrará una forma de decir que soy menos, que estoy donde estoy solo por ser hija de quienes soy. Y eso duele más que cualquier caída en bicicleta o cualquier rodilla raspada. Un silencio denso llenó el estudio. Las lágrimas empezaban a rodar libremente por las mejillas de Lucero Mijares, pero sus ojos brillaban con una honestidad luminosa. Entonces respiró hondo y su voz cambió de tono. «¿Pero sabes qué es lo más gratificante, mamá?», preguntó mirándola directamente a los ojos. «Lo más gratificante es que a pesar de todo sigo queriendo este camino. Sigo eligiendo la música. Y lo más gratificante es tenerte a ti ahí, no solo como la gran estrella que admiro desde niña, sino como la mamá que me sostiene cuando siento que me derrumbo». Su madre no pudo contener más las lágrimas. Se inclinó hacia adelante y la abrazó con fuerza, olvidando cámaras, micrófonos y luces. El abrazo duró largos segundos. Era un abrazo que lo decía todo: orgullo, amor, complicidad, perdón, esperanza. Daniela, que había visto cientos de entrevistas en su carrera, comprendió que estaba presenciando un momento irrepetible.
Lo que en principio parecía una conversación sobre música se había convertido en un retrato humano universal. La historia de una hija que busca su lugar y una madre que aprende a dejarla volar. La periodista dejó pasar el momento y con voz baja, casi un susurro, concluyó. Creo que acaban de regalarle a México y a toda Latinoamérica algo mucho más valioso que una entrevista. Nos acaban de recordar que detrás de cada apellido famoso, detrás de cada escenario lleno, hay seres humanos que luchan, que dudan, que aman, que se equivocan y que siguen adelante. El público digital aún no lo sabía, pero esa entrevista se convertiría en uno de los episodios más comentados y compartidos en la historia del programa. No solo por las confesiones, no solo por los ositos de peluche o las lágrimas, sino porque madre e hija, en un estudio insonorizado de Polanco, habían logrado lo que muy pocos artistas logran: tocar la fibra más íntima de millones de corazones al mostrarse simplemente como lo que eran, madre e hija. Madre. El aire en el estudio era tan espeso que parecía que hasta las cámaras y los micrófonos habían dejado de existir. Daniela, con su instinto de periodista experimentada, acababa de lanzar una pregunta que no solo atravesó la entrevista, sino que rompió en pedazos las últimas barreras emocionales entre madre e hija. Lucero, si pudieras decirle algo a tu hija que nunca le has dicho antes, ¿qué sería? El rostro de Lucero madre se transformó. Sus ojos, cargados de una intensidad que pocas veces había mostrado en público, se clavaron en los de su hija. Tomó sus manos creando un círculo invisible en medio del estudio. En ese instante no eran dos artistas famosas, ni dos mujeres bajo la mirada de millones. Eran simplemente madre e hija. La voz de Lucero madre tembló al principio como si cada palabra necesitara atravesar años de silencios y recuerdos guardados. Te diría, susurró con un nudo en la garganta, que hay días en los que me miro al espejo y veo en mi reflejo tus ojos, tu sonrisa, y me pregunto cómo fue que la vida me regaló algo tan perfecto, tan puro. El silencio que siguió no fue incómodo, fue reverente. Un silencio que parecía abrazar cada rincón del estudio, como si hasta las paredes entendieran la trascendencia de lo que estaba ocurriendo. Te diría que en mis noches más oscuras, continuó ella, dejando que una lágrima se deslizara sin resistencia por su mejilla cuando la fama me asfixiaba como una jaula, cuando las críticas eran cuchillos directos al alma. Era tu risa, esa risa de niña, la que me devolvía la vida. Los técnicos detrás del cristal habían dejado de mover los controles. Algunos se llevaban discretamente las manos al rostro. Lo que se estaba viviendo ya no era televisión, no era contenido. Era verdad desnuda. Hay noches en que me despierto con miedo, añadió con voz entrecortada, preguntándome si te he preparado lo suficiente para este mundo que puede ser tan hermoso y tan cruel al mismo tiempo. Si he sabido darte las herramientas para proteger tu corazón, pero sin volverlo de piedra. La respiración de su hija era entrecortada, sus manos temblaban en las de su madre, pero no soltaba el contacto. Y lo más importante, hija, concluyó Lucero madre con una determinación que estremeció al público, lo más importante es que la mayor alegría de mi vida no han sido los aplausos, ni los premios, ni los escenarios. La verdadera alegría de mi vida ha sido verte crecer, verte florecer, verte encontrar tu voz, verte convertirte en una mujer que no necesita la aprobación de nadie para brillar con luz propia. La joven, incapaz de contenerse más, rompió en llanto y se lanzó a los brazos de su madre. El abrazo fue tan intenso que parecía contener décadas enteras de palabras no dichas, de heridas escondidas y de amores silenciados por la rutina de la fama y las presiones de la industria. El estudio entero quedó paralizado. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. No había música de fondo, no había efectos, no había edición posible que pudiera intensificar lo que allí ocurría. Era un momento puro y irrepetible. Cuando al fin se separaron con los rostros húmedos, pero con la mirada renovada. Daniela, consciente de que estaba presenciando historia pura, formuló la última pregunta, esta vez dirigida a la hija. ¿Y tú, Lucero, qué le dirías a tu madre que nunca le has dicho antes? Lucero Mijares.
Todavía con lágrimas corriendo por sus mejillas, tomó aire como si estuviera a punto de lanzarse desde un precipicio. Miró los 2 ositos de peluche que descansaban sobre la mesa y los sostuvo uno en cada mano. Eran más que simples juguetes, eran símbolos de amor de infancia, de vulnerabilidad. Le diría. Empezó con voz temblorosa que cada vez que subo a un escenario, justo antes de que se abran las cortinas, cierro los ojos. Y me imagino que soy ella. Un murmullo ahogado recorrió el set. No para imitarte, mamá, añadió con firmeza. No para ser tu copia, sino porque quiero, aunque sea por un instante, sentir una fracción de tu valentía. Esa entrega absoluta, esa fuerza con la que siempre has enfrentado al mundo. Su voz, ahora más clara, más fuerte, vibraba en cada rincón del estudio. Te diría que eres mi ejemplo, que cada paso mío lleva algo de ti, y que aunque busque mi propio sol, nunca dejaré de llevar tu luz conmigo. Las lágrimas ahora eran compartidas por todos. Daniela no dijo nada, no hacía falta. El momento se explicaba por sí mismo. Lo que se estaba grabando ya no era un simple episodio de un podcast, era un documento vivo de amor, vulnerabilidad y verdad. Y allí, entre micrófonos, luces y cámaras, madre e hija, se miraron como si se descubrieran por primera vez, como si el público hubiera desaparecido, y solo quedaran ellas dos sostenidas por el mismo amor que las había unido desde el primer día. El estudio entero parecía haber olvidado su propia función técnica. Las cámaras seguían grabando, los micrófonos seguían encendidos, pero nadie respiraba con normalidad. Era como si todos, desde los técnicos en cabina hasta Daniela la conductora, comprendieran que estaban ante un momento que no se podía forzar, que no se podía fabricar. Lucero Mijares, con los ojos todavía húmedos, había hablado desde el corazón. Cada palabra había sido un bisturí abriendo las capas de un vínculo demasiado profundo para expresarse en entrevistas comunes. Le diría, repitió con voz quebrada mirando fijamente a su madre, que cuando me siento perdida, confundida, cuando no sé qué camino tomar, me pregunto qué haría mamá. El eco de esa confesión resonó en el estudio como un himno silencioso. No para copiar tus decisiones, aclaró la joven, sino porque confío en tu brújula moral, en tu integridad, no solo como artista, sino como ser humano. Se hizo una pausa. Una pausa tan cargada que parecía tener peso físico. Lucero madre intentó interrumpir, sus labios temblaban, pero su hija levantó suavemente la mano pidiéndole silencio. Era su turno. Su momento. Le diría que las críticas más duras, continuó la joven. Respirando con dificultad, no han sido sobre mi voz, ni sobre mi técnica. Han sido las comparaciones. Los no es tan buena como su madre. Los le falta la magia de Lucero. Sus palabras cortaron el aire como cristales rotos. Y no porque me ofenda la comparación, añadió con honestidad desarmante, sino porque temo nunca estar a la altura del legado que construiste. La cámara enfocó el rostro de Lucero madre, lágrimas contenidas, ojos brillando con dolor y orgullo al mismo tiempo. Y finalmente, la voz de la joven tembló, pero continuó con valentía. Le diría que mi mayor miedo no es fracasar como artista. Mi mayor miedo es que en medio de todo esto, de las giras de la fama, de las presiones, olvide mirarla no como a la estrella que todos adoran, sino como a mi mamá. La sala entera contuvo la respiración. La que me cantaba cuando tenía fiebre. La que me enseñó a atarme los zapatos. La que me defendió cuando otros niños se burlaban de mí por ser hija de... Su voz se quebró, pero no se detuvo. Porque antes que Lucero la estrella, siempre ha sido tu mamá. Y eso es lo más valioso que tengo. Lo que siguió fue un silencio reverente tan poderoso como cualquier ovación. Nadie, ni siquiera Daniela, se atrevió a hablar. Era como si el mundo entero hubiera detenido su marcha para contemplar esa escena. Lucero madre, con la voz convertida en un susurro que los micrófonos captaron con claridad perfecta, solo pudo pronunciar 2 palabras. Mi niña, y abrió los sofás solos. Los brazos.
Lucero Mijares se lanzó hacia ellos como cuando era niña. Y en ese abrazo no había cámaras, no había público, no había industria. Solo madre e hija envueltas en un capullo de amor incondicional. Cuando por fin se separaron con los rostros húmedos y las manos aún entrelazadas, Daniela habló con voz suave, casi temblorosa. Creo que lo que acabamos de presenciar es exactamente lo que hace al arte tan poderoso. Esa capacidad de mostrarnos vulnerables, de conectarnos con lo más profundo de nuestra humanidad compartida. Su voz se quebró ligeramente, pero sonrió. Gracias, Lucero. Gracias, Lucerito. Por recordarnos que detrás de cada artista hay un ser humano con miedos, con dudas, pero también con una fortaleza capaz de iluminar. Ambas mujeres asintieron aún demasiado emocionadas para responder con palabras. Entonces Daniela, con una intuición perfecta para cerrar un círculo, lanzó su última propuesta. Para terminar, quiero pedirles algo sencillo. Que cada una le diga a la otra una sola palabra. Una palabra que capture lo que sienten ahora mismo. Lucero Madre no dudó. Orgullo. Lucero Mijares, con lágrimas nuevas cayendo, respondió con igual certeza. Gratitud. El estudio se estremeció con la fuerza de esas dos palabras. Orgullo, gratitud. Dos mundos que se encontraban en un solo corazón compartido. Las luces comenzaron a atenuarse para marcar el cierre. Pero antes de que Daniela pudiera despedirse, Lucero Madre levantó la mano. Un momento más, por favor. Tomó los dos osos de peluche de la mesa. Los sostuvo con delicadeza como si fueran reliquias sagradas. Estos ositos, dijo con voz cargada de significado, han sido testigos de nuestra historia. El mío guardó mis sueños antes de que tú nacieras. El tuyo escuchó tus miedos y secó tus lágrimas. Los colocó juntos sobre la mesa el original y la réplica gastada. Quiero que los conserves los dos, continuó. Para que siempre recuerdes que somos como ellos, hechas del mismo material con marcas distintas pero entrelazadas para siempre. La joven artista los tomó contra su pecho cerrando los ojos con devoción. No hacía falta decir nada más, la sonrisa entre lágrimas hablaba por ella. Daniela hizo una señal discreta a la cabina. Las cámaras se apagaron lentamente, pero antes de que todo terminara un último gesto, quedó grabado en la memoria colectiva la mano de Lucero Madre, secando una lágrima del rostro de su hija con la misma ternura de aquella vez, muchos años atrás cuando solo era una niña asustada por las luces de un escenario demasiado grande. Ese gesto contenía todo el pasado, el presente y el futuro de dos mujeres unidas por algo más fuerte que la fama, más fuerte que las críticas, más fuerte que la industria. Un amor inquebrantable. Las luces del estudio comenzaban a apagarse poco a poco, como si quisieran respetar la intimidad del momento. Los técnicos que minutos antes ajustaban micrófonos con precisión quirúrgica, ahora se movían en silencio con pasos contenidos, como si no quisieran romper la atmósfera sagrada que flotaba en el aire. Lucero Mijares sostenía en sus brazos los dos ositos de peluche, el original de su madre, y la réplica desgastada que había acompañado cada una de sus noches. Su rostro reflejaba una serenidad nueva, una calma que solo llega después de atravesar una tormenta emocional. En esos trozos de felpa cocida, ella veía su infancia, sus miedos, sus dudas y también el amor que la había sostenido en secreto durante tantos años. Fue entonces cuando la voz de Daniela interrumpió suavemente la quietud. «Esperen», dijo llevándose una mano al auricular de comunicación. «Me informan que tenemos una sorpresa más». Todos giraron la mirada hacia la puerta. Y allí, como emergiendo de un recuerdo colectivo, apareció una figura inconfundible. «Papá», exclamó Lucero Mijares con los ojos muy abiertos, incapaz de ocultar su sorpresa. Manuel Mijares entró con paso firme, vestido con su elegancia habitual, pero irradiando esa calidez despreocupada que siempre lo había distinguido. En sus manos traía algo inesperado, un tercer oso de peluche. Más antiguo que los otros dos, con un moño deshilachado y costuras que revelaban décadas de uso de abrazos, de confidencias silenciosas. El público del estudio, los técnicos, incluso Daniela contuvieron el aliento. La historia estaba a punto de completarse. Cuando tu madre me contó lo que pensaba hacer hoy,
dijo Mijares con voz grave y serena. Supe que faltaba una pieza. Se acercó a ellas y se sentó cerrando un círculo familiar en el corazón del set. Este era mío, continuó, mientras sostenía el peluche con cuidado reverencial. Me lo regaló mi abuela cuando tenía 6 años. Lo llamaba Valiente porque, según ella, me daría coraje en los momentos difíciles. Lucero madre lo miró sorprendida con una sonrisa llena de ternura. Nunca me contaste eso. Los hombres de mi generación no confesábamos tener ositos, respondió él con una carcajada suave cargada de autocrítica. Pero la verdad es que me acompañó durante años. Incluso en mis primeras giras iba escondido en el fondo de mi maleta. Se giró entonces hacia su hija. Los ojos de Lucero Mijares brillaban con una emoción renovada. Cuando conocí a tu madre, prosiguió, y supe que íbamos a tenerte, pensé en este osito. Quería que algún día tuvieras algo mío, algo que te protegiera en mis ausencias. Extendió el peluche hacia ella. Lo guardé todos estos años esperando el momento correcto. Y hoy, escuchándote hablar, entendí que ese momento es ahora. Ahora que estás descubriendo quién eres, no solo como artista, sino como mujer, como persona. Lucero Mijares lo tomó con manos temblorosas. Ahora en su regazo descansaban 3 guardianes de tela, el original de su madre, la réplica que había sido su refugio y el tesoro secreto de su padre. 3 generaciones, 3 símbolos, 3 historias entrelazadas. Mijares los miró con gravedad, luego levantó la vista hacia su hija y hacia su exesposa. La familia no es solo sangre, dijo con voz profunda. Es historia compartida. Es apoyo incondicional. Es amor que resiste las diferencias, que trasciende las separaciones, que sobrevive a los cambios. Lucero Mijares no pudo más. Se inclinó y se refugió en los brazos de su padre. Lucero madre se unió sin dudarlo, rodeando a ambos con un abrazo. Y allí quedaron los 3 unidos en un círculo protector. No existían las cámaras, ni la prensa, ni la fama. Solo una familia recordando lo esencial, lo que realmente importa. El silencio en el estudio era absoluto. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de los 3 unida en un mismo compás. Cuando se separaron, sus ojos estaban húmedos. Pero en sus miradas había algo distinto, una serenidad nueva, la certeza de que acababan de cerrar un ciclo vital y abrir otro. Daniela, testigo privilegiada de lo ocurrido, comprendió que cualquier pregunta sería irrelevante. Con voz suave, cargada de emoción, se dirigió a Ginny. Se dirigió a la audiencia. Queridos oyentes y espectadores, hoy no hemos visto solo una entrevista. Hemos sido testigos de un momento de verdad. 3 ositos de peluche. 3 generaciones. Una familia. Quizás esa sea la verdadera herencia de Lucero Mijares, no solo las voces privilegiadas, sino los corazones valientes dispuestos a ser vulnerables, a transformar el dolor en arte. Luego miró directamente a la cámara con una pregunta que resonaría en millones de hogares. ¿Y tú que nos escuchas? ¿Qué legado invisible sostiene tu camino en los momentos de duda? ¿Qué voces te recuerdan que eres suficiente, que tu historia importa? Las luces del set se atenuaron lentamente. La cámara, en un último movimiento, se alejó, capturando una imagen inolvidable: 3 artistas, 3 corazones, 3 vidas entrelazadas. Y en medio de ellos 3 pequeños osos de peluche, guardianes silenciosos de sueños, miedos y triunfos. Afuera, el sol de julio caía sobre la Ciudad de México, indiferente al milagro íntimo que acababa de ocurrir en aquel estudio. Pero para Lucero Mijares, nada volvería a ser igual. Salió del edificio con paso firme, la cabeza en alto, y en su bolso llevaba ahora 3 amuletos que le recordaban algo esencial: no estaba sola. Su voz, su verdadera voz, era el eco perfeccionado de quienes la amaron primero. Esa misma noche, cuando subió al escenario del Teatro Metropolitan, ya no lo hizo con dudas. Lo hizo con una nueva certeza luminosa, que cada nota que cantara llevaría consigo no solo su historia, sino la fuerza de un linaje hecho de amor, música y valentía. Antes de que el telón se abriera en medio de la penumbra expectante del Metropolitan, Lucero Mijares se inclinó discretamente.
Sus labios rozaron con ternura 3 pequeños osos de peluche, alineados junto al monitor de piso, como centinelas silenciosos de su historia. Cada uno guardaba un fragmento de su identidad, el de su madre, el de su padre, y el suyo desgastado por los años. Eran más que juguetes. Eran un recordatorio tangible de que detrás de la artista había una hija, una nieta, una mujer en búsqueda de sí misma. Y entonces ocurrió. Cuando la música comenzó y su voz se alzó en el aire, no se escuchó el eco de 2 leyendas, ni el intento de imitar una herencia imposible. Lo que vibró en cada rincón del teatro fue algo distinto, la voz de Lucero Mijares poderosa, auténtica, con matices heredados, pero con una esencia absolutamente propia. Esa noche, frente a miles de personas, dejó de ser la hija de. Esa noche se convirtió en artista por derecho propio. Y aquí está lo más importante: el público lo sintió. Porque lo auténtico siempre se reconoce. Porque una voz verdadera no necesita presentación, ni comparación, se abre paso, sola se graba en la memoria colectiva. Ahora dime tú, ¿qué harías para encontrar tu propia voz entre los ecos de quienes vinieron antes? ¿Tendrías el coraje de apartar las sombras, aunque todos esperen que seas una copia? ¿Aceptarías que tu mayor fortaleza no está en parecerte a nadie, sino en abrazar lo que te hace distinto, único y repetible? Lucero lo comprendió aquella noche. Y quizás ese sea el secreto más grande: entender que la autenticidad, aunque duela, aunque desafíe, aunque a veces te deje solo, siempre será tu mejor escenario.